Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Sean de nuevo bienvenidos amigos de YouTube a su canal, El Maná del Cielo. El día de hoy continuaremos con nuestro estudio sobre la confiabilidad de la Biblia. En este video responderemos, ¿es confiable el Nuevo Testamento? Comencemos. En el 313 después de Cristo, el emperador Constantino I detiene la persecución a los cristianos y da libertad de culto al cristianismo, con el Edicto de Milán, y en el 380 después de Cristo declara la religión cristiana, católica, como la religión oficial del Imperio Romano. Con esto Dámaso I crea una lista de los libros que conformarían el Nuevo Testamento y en el Concilio de Roma del año 382, la Iglesia Católica junto con el Papa Dámaso I instituyeron el canon bíblico que actualmente se tiene con la lista del Nuevo Testamento similar al de San Atanasio y los libros del Antiguo Testamento de la Biblia Septuaginta. Para pertenecer dentro del canon bíblico el escrito debería de ser: número 1. De origen apostólico, con ello considerando apócrifa cualquier obra que no fuera escrita por alguien que fuera testigo de la obra de Yeshua, ya que no tenía la autoridad como los escritos de los apóstoles, que presenciaron de manera directa la obra de Yeshua. Número 2. No debía de contradecir lo enseñado por Yeshua, el Antiguo Testamento y las enseñanzas de los apóstoles. Número 3. Debía de ser universal y ser enseñado por las iglesias de ese entonces, siendo reconocidas como escritos que inspiraban la fe y enseñaban lo dicho por los apóstoles. Este canon fue copiado a mano por monjes y clérigos hasta el siglo XV, cuando Gutenberg desarrolló la imprenta y con ello una mayor divulgación, aunado a posteriores traducciones, como al castellano con la Biblia del Oso de 1569. Los 27 textos canónicos del Nuevo Testamento fueron escritos en un lapso de 40 años, siendo el más temprano la carta de Pablo a los tesalonicenses del año 50 después de Cristo, esto debido a la necesidad de comunicar la palabra de Yeshua sin tener que estar ahí, puesto que sus predicaciones se hacían de manera oral, como vemos en Hechos capítulo 17 versículos 16 al 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Por lo que las enseñanzas de las iglesias vendrían por esas cartas y ya no solamente por el discurso oral de los apóstoles, por lo que los primeros cristianos realizaban copias de estas para distribuirlas. De esto se espera que actualmente se cuente con registros de estas copias, pero esto no es así, no contamos con las copias, ni las copias de las copias, ni las copias de las copias de las copias, ya que el fragmento más antiguo con el que se cuenta es la denominada P52, del año 125 después de Cristo, la cual es literalmente un fragmento no más grande a una tarjeta de crédito que contiene en griego un fragmento del Evangelio de Juan. A esta le sigue la P46. De entre los años 175 a 225 después de Cristo, que contiene en parte epístolas de Pablo. Una parte de los manuscritos del Nuevo Testamento son posteriores al 300 después de Cristo, y gracias a la Iglesia Católica la mayoría de las copias son posteriores al siglo IX. Gracias a esto es que poseemos actualmente aproximadamente 5.824 manuscritos en griego, 10.000 en latín, y en otros idiomas como el arameo, árabe o copto 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento, los cuales son muchos más que los que otros textos contemporáneos al Nuevo Testamento tienen. Un ejemplo son los escritos de Plinio el Viejo, de los cuales se tienen 200 copias, la más antigua de 700 años después de ser escrito el texto original, o Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo, del cual se tienen aproximadamente 20 copias, la más antigua 800 años después del escrito original. Esto significa que, por tener copias más cercanas a los originales, estas y las posteriores están llenos de menos variantes textuales. La respuesta es no. El Novum Testament es publicado en 1898 por Evertard Nestlé, compara 100 de estos manuscritos resaltando las variantes que se encuentran, siendo en total 3.000 variantes en solo 100 textos, que para los 5.000 manuscritos en griego se estiman más de 300.000 variantes textuales.
Esto significa un problema para la confiabilidad del Nuevo Testamento. Según Richard Bentley, un crítico textual, no es así, en cambio es una ventaja a la hora de reconstruir el texto original, ya que menciona en Observaciones sobre un discurso del libre pensamiento: si hubiera existido un solo manuscrito del Nuevo Testamento griego, en la restauración del aprendizaje de hace 2 siglos, entonces no habíamos tenido diversas lecturas variantes en lo absoluto. Entonces el texto estaría en una mejor posición de lo que ahora lo está, que tenemos 30.000 lecturas variantes. Es bueno, por lo tanto, tener más anclas que una y otro manuscrito para unirse al primero, podría dar más autoridad, así como también seguridad. Esto es porque el 99% de estas variantes textuales son simplemente errores ortográficos cometidos por aquellos que copiaban, ya que, como humanos, es imposible hacer una copia idéntica a mano, y más que los primeros en copiarlos era gente común que pertenecía a la iglesia primitiva. Pues estos errores son simplemente errores ortográficos fácilmente corregibles mediante la comprensión del contexto del escrito. En cambio, el 1% faltante sí implica un pequeño cambio dentro del sentido del texto. Ejemplos de esto es Marcos capítulo 9, versículo 29. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración. O Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Esta diferencia nace de la gematría, el cual es un método de interpretación de nombres, palabras y frases hebreas basadas en la asignación de valor numérico a cada carácter del alfabeto hebreo, con ello siendo en pensamiento de los primeros cristianos que César Nerón, un perseguidor de los cristianos, sería el anticristo, y a través del cambio de la escritura de su nombre es que nace esta variante. Sin embargo, este 1% representa un problema para las doctrinas cristianas esenciales. No, doctrinas como la Trinidad, la deidad de Yeshua o su humanidad no se ven afectadas por esto, y aun gracias a las múltiples copias, es que más cerca se puede estar de reconstruir los manuscritos originales del Nuevo Testamento. Aún así puede quedar la duda de que si el compilado de las cartas, o los evangelios fueron modificados, o la Iglesia Católica Romana controlada por el príncipe de este mundo, pudo haber modificado los textos para cambiar el mensaje de Yeshua, pues en respuesta, la variabilidad de estos errores demuestran que no hay una conspiración detrás para cambiar el mensaje, pues si la hubiera serían más parecidos y constantes estas variables. En cuanto a si los textos fueron los correctos o modificados, recordemos lo que dice Pablo en 2 de Timoteo en el capítulo 3, versículos del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto no es exclusivo del Antiguo Testamento, sino que, al ser el plan de salvación para la humanidad por medio de Yeshua, Jehová inspiró toda la Biblia, por lo que podemos confiar que pese al paso de los siglos su mensaje original se encuentra en su Sagrada Escritura, y con ello vive la fe y la confianza en su promesa de un futuro en una tierra restaurada llena de su gracia. Si el video te ha gustado, dale like y suscríbete, y comparte para que más gente sea llena del maná que solo la palabra de Jehová da. Hasta la próxima.